Hola a todos, ¿qué tal? Es un gusto volverlos a ver. El día de hoy en este video les voy a hablar acerca de uno de los libros que más he sufrido en toda mi vida, que es La Eneida de Virgilio. Es un libro que leí relativamente rápido para el tamaño que tiene. Lo leí en 8 días, o sea, un poquito más de una semana, pero pues aunque es un libro importantísimo, es un libro muy famoso, que ha influenciado muchísimo el mundo de la cultura, a mí me costó un trabajo endemoniado leerlo. Si lo comparamos con sus dos más grandes influencias, que son la Ilíada y la Odisea, híjole, sí es muy distinto en muchos aspectos. Porque, por ejemplo, la Ilíada fue un libro que yo recuerdo porque lo disfruté muchísimo, pues es uno de mis libros favoritos, de hecho. Y no solamente aprendes mucho y te hace reflexionar mucho la Ilíada, sino que pues lo lees con muchísimo placer. Es un libro del que puedes aprender, pero también lo puedes tomar como una lectura muy fluida, excepto tal vez el capítulo del catálogo de las naves, que está súper denso, pero es un libro que siempre se recuerda, uno lo recuerda muy bien. Después viene el de la Odisea, que finalmente pues, no me gustó tanto como la Ilíada, pero es un libro también muy disfrutable. Ya saben, el regreso de Odiseo, que le tomó 10 años regresar desde la guerra de Troya hasta Ítaca, y los otros 10 años que se la pasó en la guerra de Troya, pues fueron 20 años fuera de su casa, fuera de su reino en Ítaca. No estará tan intenso, tan interesante como la Ilíada, pero es muy bueno, tiene cantos que son espectaculares, súper interesantes, como por ejemplo la aventura de Odiseo y sus hombres contra el cíclope Polifemo. Eso está interesantísimo. Y bueno, la parte más dramática para mí de toda la Odisea tiene que ver con el perrito con Argo, el perrito de Odiseo. Los que ya hayan leído la Odisea sabrán a lo que me refiero. Es una cosa que uno difícilmente puede recordar sin estremecerse de la tristeza, porque pues cuando Odiseo dejó Ítaca para ir a la guerra de Troya, tenía un cachorrito con el que pudo convivir en unos cuantos meses, y después de regresar 20 años después, el cachorrito pues ya se había convertido en un perro muy viejito, pero de que ya estaban las últimas, ya estaba ciego, ya no se podía mover. El porquero el que se encargaba de cuidar a los cerdos, era el que cuidaba al perrito, que ya estaba en sus últimos momentos, y que parece ser, según insinúan en la Odisea, resistió durante tantos años porque la ilusión del perrito pues, era volver a ver a su dueño, aunque fuera una sola vez. Y bueno, sí, no quiero hablar más de eso. Lean la Odisea si es que no la han leído. Si ya la leyeron, déjenme ahí los comentarios de qué les pareció la parte de Odiseo y su perrito Argos, que pues bueno, sí cumple su sueño de tal vez no volver a ver a su dueño, pero sí se da cuenta probablemente por el olfato, pero seguro por el oído, de que su dueño regresó, y pues en ese momento muere el perrito. Bueno, pues como pueden ver, la Ilíada y la Odisea, te das cuenta que son libros muy buenos, pues en la medida en que pasan y pasan los años y tú sigues recordando cosas muy específicas de esos libros. En el caso de la Eneida no la voy a recordar nunca como un libro que disfruté, sino la voy a recordar como uno de los mayores retos de mi vida como lector. No quiere decir que no se disfrute nada de la Eneida. Por ejemplo, aquí esta no está dividida en cantos, está dividida en libros, en 12 libros. Mi preferido claramente fue el libro 5, que es cuando Eneas y los troyanos que escaparon del desastre de Troya, de la destrucción de Troya, llegan a la isla de Sicilia, y ahí hacen unos juegos fúnebres en honor del padre recientemente muerto de Eneas, el anciano Anquises. Y esos juegos fúnebres están descritos de una manera tan magistral, tan interesante, que de principio a fin no te puedes aburrir con ese capítulo. Al contrario, tiene tu interés en cada momento. El capítulo anterior, bueno, el libro anterior, que es el libro 4, ese, híjole, es horrible, no en el aspecto estético. De hecho, es probablemente el más famoso de los 12 libros de la Eneida, y los romanos, hasta donde se sabe, lo leían con muchísimo, muchísimo interés. Es el que te describe la última parte de la relación entre la reina de Cartago, no de Cartago, sino de Cartago, la reina Dido, y Eneas, cómo los dioses les fastidian la vida. Pues finalmente los dioses
nos ven como herramientas con las que tienen que cumplir con un cierto destino. Y pues la reina Dido hace en los dioses que se enamore de Eneas. Eneas tiene que partir, tiene que irse, no tanto porque él quiera, sino porque es obligado por los dioses para cumplir con su destino. Y finalmente Dido tiene que suicidarse. Ella, bueno, toma la decisión de suicidarse. Es muy, muy estresante ese capítulo. Estéticamente es notable, pero desde el punto de vista dramático es tan intenso que yo ya no quería seguirle. O sea, yo decía, ya basta con el sufrimiento pues que no se merece la reina Dido. Bueno, finalmente hay otro capítulo también muy, muy interesante, me parece que es el capítulo número 6, que es el descenso al Averno. Eneas es de los pocos héroes antiguos, junto por ejemplo ahí estuvo Heracles, estuvo también Teseo, eh, el mismo Odiseo creo que llegó a bajar al inframundo griego. Bueno, pues Eneas es uno de los que logran bajar al inframundo griego y ahí se encuentra el fantasma de Dido y la descripción, híjole, es una de las que más me voy a acordar de mi lectura de la Eneida, cómo se encuentra el fantasma de Dido y lo que él le dice, cómo trata de justificarse, de decir que no fue su culpa, y la reacción de Dido es increíblemente dramática, incluso sin necesidad de decir una sola palabra. Bueno, pues ojalá que ustedes puedan leer la Eneida. Bueno, es difícil, es un libro difícil, cuando menos así me lo pareció a mí, pero pues es una lectura fundamental para entender el mundo en el que vivimos. Ciertamente nos hace reflexionar acerca de nuestra propia vida. Eso es importante y eso es algo que todo clásico va a hacer, pero pues también es un libro que ha influenciado a lo largo de los 2000 años que han pasado desde que se escribió. O sea, ha influenciado a muchos escritores y esos escritores van influenciando a la generación en la que ellos viven. Simplemente hay que pensar un poquito más de 1000 años después de que se escribió la Eneida, se escribió la Divina Comedia por parte del poeta italiano Dante, y bueno, el que lo va guiando a Dante a través del inframundo, a través del infierno, pues es ni más ni menos que Virgilio. O sea, es una, y cuánto ha influenciado. Si ustedes quieren, no quieren ver la influencia de la Eneida directamente, pues vean la influencia de la Divina Comedia. Eh, a ver, y ahora, una influencia un poquito más del mundo de la cultura popular, más allá, por ejemplo, de la Divina Comedia. Hay una película de 1996 con Nicolas Cage y con Sean Connery que se llama La Roca. A mí me impresionó en ese entonces mucho una escena donde Sean Connery, para obtener su ayuda, porque él está en la cárcel, a su personaje le ofrecen un trato y entonces él dice una frase en griego, Timeo Danaos et dona ferentes. Y, y Nicolas Cage, el personaje de Nicolas Cage, se la traduce, temo a los griegos hasta cuando traen regalos. Esa escena me impresionó mucho y terminé encontrándomela aquí. La frase, de hecho la frase en latín completa es algo así como equo no credite teucri, quid quirides timeo danaos et dona ferentes, que sería algo así como no le crean al caballo teucros, o sea, troyanos, sea como sea, temo a los griegos hasta cuando traen regalos. O sea que, bueno, pues es, como les digo, la influencia de Virgilio, de la Eneida, está por todos lados. Y entonces este libro termina por ser tan importante que hasta, bueno, de alguna manera para hacerlo más mío, terminé por memorizarme parte del principio. O sea, el mero principio. Lo que pasa es que al principio está el proemio o sea, una especie de prólogo que escribió Virgilio, pero después de ese proemio ya empieza la Eneida como tal. Empieza algo así como hubo de antiguo una ciudad, Cartago. Se asentaron en ella migrantes de Tiro frente a Italia, a lo lejos de la boca del Tíber opulenta. Feroz como ningún en empeños guerreros, dicen que Juno la prefirió entre todas, Samos viene después. Y pues para hacerla todavía más mía, también me aprendí el principio en latín. Es algo así como, bueno, es un poco difícil recitar las cosas en latín porque sí tiene una cierta cadencia que pues mis conocimientos limitados en latín no me permitan reproducir. Pero más allá de eso, no me critiquen. A ver, les voy a decir el inicio de la Eneida en latín. Urbs antiqua fuit, tui tenere coloni, Cartago, Italiam contra Tiberina, quae longe ostia,
dives opum studiis quas perima belli, quam iuno fertur terris magis, omnibus unam, pos habitaco Luises amó. Bueno, yo sé que quien sepa latín me va a destrozar, pero yo no estoy, pero habrán de perdonarme, habrán de disculparme. No soy experto en el idioma latino, estoy consciente de eso, estoy consciente de que no estoy respetando la cadencia del hexámetro dactílico, pero pues algún día si tengo tiempo y si tengo vida suficiente, profundizaré en mis estudios de latín y ya aprenderé a recitar la Eneida bien en latín. Bueno, pues eso es la Eneida en general. En resumen, es un libro fundamental, sí les recomiendo muchísimo que lo lean. Incluso ahorita les voy a hacer una reseña breve de los 12 capítulos, pero creo que lo más importante hasta cierto punto, ya lo dije, es un libro que cuesta muchísimo trabajo, es un libro del cual aprendes, tienes que leer si es que tú quieres entender más el mundo en el que vives, a veces referencias que no son que no son referencias explícitas y que de repente tú te das cuenta, esto debe de estar influenciado de una manera o de otra, directa o indirectamente, por la Eneida de Virgilio, y ya te empiezas a dar cuenta de esas influencias cuando lees este libro. No es la Ilíada, no es la Odisea, aunque muchas personas a lo largo de la historia pues han tenido como libro de cabecera, como libro preferido más que esos dos o cualquier otro, a la Eneida, y se entiende por qué. Es un libro magnífico, es un libro interesante, es un libro de muchísimos contrastes. De hecho, se sabe muy bien que Virgilio no tuvo tiempo para pulir su obra monumental, que no tuvo tiempo para pulir la Eneida. Los estudios que se han hecho sobre este libro nos dicen que, bueno, la terminó de una manera no pulida Virgilio, y le faltaron probablemente entre 3 y 4 años para darle lo que hubiera sido su forma final. Entonces es un poquito una disculpa para Virgilio, pero bueno, finalmente es un libro que es como un reto. O sea, si ustedes llegaran a sentir lo mismo que yo a la hora de leer la Eneida, lo van a sentir como una carrera de resistencia. A ver quién se cansa primero, si el libro de ser leído o ustedes de leer el libro. Y bueno, es casi siempre el que se cansa más es uno leyendo el libro, y luego pues ahí lo abandonas, ahí lo dejas, ya no lo terminas, pero pues yo les recomiendo que sí lo terminen. Y ahora va una de las cosas más frustrantes de la Eneida. Esto es una cosa que me fastidió mucho. Y bueno, todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero obviamente es un libro tan famoso que luego pues tú ves en la secundaria, en la preparatoria, y pues de una u otra manera te acabas enterando de lo que trata la Eneida y te enteras de cuál es el final. El argumento muy general tiene que ver con que Eneas, uno de los últimos héroes troyanos, con ayuda de su madre, la diosa Venus, alcanza a escapar de la ciudad de Troya, que es destruida, que es tomada y saqueada por los griegos. Él, sin embargo, no puede morir, no debe morir, porque los dioses le tienen reservado el fundar una ciudad que va a ir evolucionando hasta convertirse en la futura Roma, y va a establecer, es decir, los romanos pensaban que ellos eran de alguna manera los que iban a heredar la grandeza de Eneas y la grandeza de Troya, y que por eso se habían convertido en un imperio, en parte por eso se habían convertido en un imperio tan grande y tan majestuoso. Eh, pero no le iba a ser fácil a Eneas llegar a su destino final, porque la reina Juno, perdón, la reina Juno, porque la diosa Juno, la esposa de Júpiter, Zeus dirían los griegos, lo odiaba muchísimo, y lo odiaba muchísimo porque para ella la ciudad más querida era la que se iba a convertir en la principal enemiga de Roma. Ella amaba muchísimo a la ciudad de Cartago. Samos viene después, les recité hace ratito. Entonces le pone muchas piedritas y piedrotas en el camino a Eneas para que no logre fundar la ciudad de Roma, aunque sabe que al final eso es inútil, porque pues el destino ya le tiene reservado eso a Eneas. Bueno,
Ahora, el principal escollo, el principal problema que va a tener Eneas es que cuando llegue a la región latina en Italia, va a surgir su principal enemigo, que es un rey de la región que se llama Turno, es el rey de los rútulos. Entonces, una de las cosas más conocidas de la Eneida es que tiene que haber un enfrentamiento singular, un enfrentamiento uno a uno entre Eneas y el gigantesco rey Turno, el rey de los rútulos, y obviamente Eneas va a ser el que va a resultar el vencedor. Entonces, durante una gran parte de la Eneida, cuando a partir de que Eneas ya llega a Italia, tú estás a la expectativa porque lo que quieres ver es el enfrentamiento entre Turno y Eneas, y ya sabes, y tú quieres ver cómo Eneas va a ganar esa lucha, pero una de las cosas, de hecho no una de las cosas, la cosa más desesperante que yo encontré en la Eneida es como el poeta Virgilio va postergando y postergando y postergando la batalla entre Eneas y Turno. O sea, tú sabes que siendo pues el punto culminante de la historia, pues tiene que venir en el final, pero vas pasando los capítulos, llegas al libro 9, llegas al libro 10, llegas al libro 11 y nada más no se enfrentan. O sea, Virgilio se las arregla para que una vez que están relativamente cerca, los separa. Entonces Virgilio tiene que ir postergando el encuentro, pero sí se hace algo bastante desagradable y bastante frustrante para el lector, porque tú llegas al último capítulo, bueno, al último libro, al libro número 12, y dices, bueno, por lo menos aquí ya es seguro que voy a encontrar ese enfrentamiento. Bueno, pues llega el libro 12 y el libro va avanzando y va avanzando y va avanzando y nada más no hay ningún enfrentamiento entre Turno y Eneas. Les juro que yo ya estaba como Milhouse en ese capítulo de Tommy, Daly y Pucci que van a la fábrica de juegos pirotécnicos y nada más van en el camino y van en el camino y no llegan y Milhouse primero se enoja y luego se pone a llorar de que a qué hora van a llegar a la fábrica de juegos pirotécnicos y empieza a llorar. Les juro que yo estaba más o menos así. ¿A qué hora se van a enfrentar Eneas y el rey Turno? Y me fastidié. Bueno, pues no es que les vaya a hacer el spoiler, pero pues bueno, o si lo consideran así, sí les voy a hacer el spoiler. Prácticamente Eneas y el rey Turno se enfrentan en la última hoja, en la última página de la Eneida, y tú quieres ver un poquito más del drama y prácticamente el rey Turno se muere en el último párrafo, en la última línea y dices, Virgilio, te pasaste, te pasaste. O sea, no debiste haberlo desarrollado un poquito más, pero bueno, los que son pues admiradores de la Eneida dicen que lo que está casi perfecto, excepto porque pues la falta de la pulidita que le faltó darle a Virgilio a esta obra, pero bueno, así es la Eneida en general. Ahora, pues, ¿cuáles son específicamente las partes más interesantes de la Eneida? Bueno, pues les podría decir varias. En el libro 1, Eneas está con 20 barcos, con 20 barcos que fueron los que lograron escapar del saqueo de Troya, de la destrucción de Troya, y por culpa de una tormenta que desata el dios Eolo, pues, instigado por Juno, por la diosa Juno, que ya saben que odia a Eneas de principio a fin en este libro, llegan a las costas de África, a la ciudad de Cartago, y ahí Eneas conoce a la reina Dido y los dioses, la diosa Venus, para que Dido no vaya a traicionar a Eneas, hace que su hijo Cupido, de hecho medio hermano de Eneas, hace que Cupido provoque el enamoramiento de Dido con respecto a Eneas para asegurarse que no lo va a traicionar de ninguna manera. Entonces ya estando en la ciudad de Cartago, en el libro número 2, Dido le pide a Eneas que haga un relato pormenorizado de cómo fue su desgracia, de cómo fue el saqueo de Troya, y entonces todo el capítulo 2, Eneas hace el relato y esa parte está muy interesante de cómo fue que los griegos engañaron a los troyanos con el caballo de Troya para que pudieran meterlo a la ciudad y ellos estaban adentro. De hecho, Cassandra, por ejemplo, que ella profetizaba, pero que tenía la maldición de que nadie que creía en sus profecías, les había advertido que había un peligro como ese. El sacerdote Laoconte
él incluso le arrojó una lanza al caballo de madera y fue el que dijo la famosa frase de no le crean al caballo troyanos, o sea, se refería al caballo de Troya, sea como sea, temo a los griegos hasta cuando traen regalos, y entonces dos serpientes, Porces y Caribea, incluso tenían en nombre esas serpientes, salen y matan a Laoconte y a sus dos hijos para que no echen a perder el plan de los dioses y no vayan a descubrir a los griegos que vienen adentro del caballo. Total que meten al caballo a la ciudad de Troya, y entonces un griego traidor que se supone que había sido maltratado por los griegos, pero no, ¿cuál había sido maltratado por los griegos? Lo habían dejado ahí a propósito para que se infiltrara entre los troyanos, los animara a que metieran el caballo a la ciudad de Troya, y ya cuando fue de noche abrió la puerta del caballo de Troya a los griegos. Ellos abrieron la puerta a la ciudad y empezó la masacre. De hecho, Eneas se organizó con una serie, con unos compañeros troyanos, hicieron una gran matanza de griegos, pero pues aún así la ciudad ya no tenía salvación. Incluso Eneas en cierto momento llega a ver al fantasma de Héctor, y Héctor le dice, vete de aquí, no hay manera en este punto ya no hay manera de defender a Troya. Si Troya pudiera ser defendida, mi brazo ya la estaría defendiendo, dice literalmente por ahí el fantasma de Héctor. Entonces Eneas, ayudado por su madre, por la diosa Venus, alcanza a salir de la ciudad, se lleva a su padre Anquises, se lleva a su hijo Ascanio, que después va a ser muy importante, pero Eneas está casado, tiene a su esposa que es Creusa, y pues los dioses, como le tienen destinado a Eneas aventuras en las cuales no tiene cabida su esposa, pues se la llevan, la rescatan como quiera que sea, pero el destino de Eneas no es estar con Creusa, sino tener pues esta experiencia con la reina Dido, así que mejor quitan a Creusa desde el libro 2. Después viene el libro 3, que ya es cuando los troyanos están en camino por el mar, y el primer lugar al que llegan es a Tracia. Ahí, por cierto, le sucede algo bien impresionante. Eneas, para tener un buen viaje, empieza a hacer un sacrificio a los dioses, y en un altar que él fabrica en la playa en Tracia, y necesita unos arrayanes, dice ahí en el libro, que es una planta que se llama, un arbusto que se llama mirto o arrayán, y cuando arranca el arbusto del suelo, las plantas de arrayán o de mirto empiezan a sangrar. Bueno, pues resulta que ahí en ese lugar está la tumba en Tracia está la tumba de uno de los hijos más pequeños del rey Príamo, Polidoro. Lo que pasa es que cuando estaba la guerra de Troya, para alejar de la guerra de Troya a su hijo menor, a Polidoro, el rey Príamo le dio muchísimo oro al rey de Tracia para que tuviera protegido a su hijo Polidoro. Pero pero cuando Príamo y la ciudad de Troya empezaron a perder la guerra, el rey de los griegos, el rey Agamenón, sobornó o convenció al rey de Tracia para que matara a Polidoro y se apoderara de todo su oro, y ese iba a ser el pago. Y bueno, pues el rey de Tracia lo hizo, mató a Polidoro y lo enterró en el lugar donde Eneas estaba arrancando estos arrayanes, y de hecho Polidoro en esa tumba se empieza a quejar: Eneas, ¿por qué a mí, desafortunado, me estás lastimando de esta manera? Y bueno, pues esa pues señal de tan mal agüero aterroriza a los troyanos y aterroriza a Eneas, y entonces se van. Pero el dios Apolo les da una pista de a dónde tienen que ir para cumplir con su destino, nada más que la malinterpretan, y en lugar de irse a Italia, propiamente a la parte continental de Italia, van a una isla muy famosa que está al sur de Italia, que es la isla de Creta. De hecho es muy chistoso. También aquí se me ocurre como una referencia a un capítulo de Los Simpson, es cuando Jeremías Springfield quiere fundar Springfield, y entonces va con los colonos en un capítulo, en el de Lisa la iconoclasta, que dice que un grupo de valientes colonos van a fundar una nueva ciudad después de malinterpretar un pasaje bíblico, y van a fundar la nueva Sodomia. Ahí se explica solito el chiste. Bueno, pues aquí ellos cometen un error similar, tienen una profecía, y esa profecía los hace fundar una ciudad en el lugar equivocado, en Creta,
pero después, pero después tienen una pista y esa pista les dice aquí no es en otro lado y ya es cuando se van a la parte continental de Italia. Y de hecho más o menos por ahí es cuando pasa también uno de mis de las partes que para mí son de mis favoritas en la Eneida. Ellos llegan a unas islas que se llaman las Islas Estrófadas y ahí ellos están felices porque ven muchísimos animales que pueden cazar y que pueden comer, pero cuando ya los cazan y los empiezan a cocinar, vienen las arpías, que ya saben que eran unos monstruos con cuerpo combinado de ave y cabeza de mujer, y eran horripilantes en muchos aspectos. Entonces ellas infectaban la comida de los viajeros con un olor horrendo. Se hacían del baño encima de la comida y la comida pues ya no se podía utilizar. Entonces la principal de las arpías le hace una profecía a Eneas, una profecía que asusta a todos los troyanos, y es: al final de tu viaje vas a tener éxito, vas a llegar a donde tú quieres, pero en el camino ustedes van a sufrir muchísima hambre y a un grado que nunca lo han conocido. Entonces esa profecía los aterroriza, pero pues finalmente parten. Por ahí pasan por la tierra de los cíclopes, por cierto, en la misma Sicilia, y se encuentran con Aqueménides. Aqueménides era uno de los compañeros de Odiseo, bueno, cuando Odiseo y sus hombres bajaron y se encontraron en la cueva del Cíclope sin saber que era la guarida del Cíclope, Odiseo, siendo el hombre más inteligente del mundo, engañó al Cíclope, lo dejó ciego y pudieron escapar. Pero cuando escaparon, uno de los hombres de Odiseo se quedó en la isla, Aqueménides, y cuando ve que los troyanos llegan ahí, pues todo desaliñado, todo sucio, todo barbón, que ha podido sobrevivir más o menos como por 3 meses en la isla, les dice: sí, ciertamente era hombre de Odiseo, y entonces, pues como Odiseo era uno de los principales enemigos de los troyanos y de Eneas, les dice: les ruego que me lleven con ustedes, o si quieren mátenme, pero que será un honor morir a manos humanas, teniendo en cuenta los horrores que yo me he encontrado en esta isla, pues que era la isla, esa parte de la isla estaba destinada a que vivieran ahí los cíclopes. Finalmente se apiadan de Aqueménides, lo rescatan, y al final una escena bien impresionante. Los cíclopes se dan cuenta que los troyanos andan por ahí, ya no los alcanzan, pero ahí sí de una manera magistral Virgilio te describe como un horrendo cónclave, y tú te lo imaginas de una manera muy vivida, como los cíclopes están a la orilla de la playa o a la orilla incluso de un acantilado, maldiciendo a los troyanos, pues porque ya no los pueden alcanzar, pero te imaginas la escena con un horror terrible. Incluso ahí está el ciego Polifemo, y esa parte es una de mis partes preferidas de la Eneida. Ya después viene el libro número 4, que es el libro de la reina Dido, que pues eso, leanlo bajo su propio riesgo. Después viene un capítulo de relajación, que ya les dije que es mi libro favorito, que es el libro 5, el libro de los juegos fúnebres, que ese es una maravilla. Hacen varios concursos, hacen por ejemplo una regata entre cuatro botes, que incluso me acuerdo por ahí de los nombres: es el Centauro, la Quimera, Escila y el Dragón. Y la carrera es bien emocionante, llena de dificultades, y es todo un gran placer leerla. Ese libro les va a gustar muchísimo. Después viene la carrera a pie, donde también tiene sus peculiaridades, porque dos de los que van compitiendo son muy amigos, saben a lo que me refiero, hablando de los griegos antiguos, y el que va en primer lugar se tropieza, y entonces cuando se tropieza viene en segundo lugar otro competidor y hace que también se tropiece, porque en tercer lugar viene su mejor amigo, que se llama Euríalo. Entonces Euríalo gana, pero después viene una discusión acerca de quién hizo trampa y quién no, y Eneas lo tiene que arreglar dándoles magníficos regalos a todos. Después viene por ahí el tiro al blanco, que ese es mi menos favorito de todas las competencias, pero también está súper interesante, y una especie de concurso de formación militar entre los jóvenes troyanos. Ese libro lo van a disfrutar mucho. Después viene el sexto libro, que es el libro del descenso al inframundo, del descenso al Averno,
que los troyanos tienen que ir a la ciudad de Cumas, y ahí en la ciudad de Cumas consultan a la Síbila, y la Síbila es la que va guiando a Eneas al inframundo. ¿Para qué baja al inframundo? Pues porque tiene que consultar a su difunto padre Anquises para que le diga cuál es su futuro y qué es lo que tiene que hacer. Entonces, cuando baja al inframundo, es impactante encontrarte a todos esos monstruos. Bueno, te encuentras, por supuesto, a Cerbero, te encuentras las almas de los muertos. Ahí Virgilio, a través de la acción que te va narrando, te va diciendo cuál era la concepción de los antiguos romanos de ese inframundo. Te encuentras a los dioses que personifican las cosas que más temen los seres humanos, te encuentras a las enfermedades, te encuentras al dios que personifica el miedo, te encuentras al dios de la tristeza, te encuentras al hambre, incluso te encuentras a los monstruos más famosos, te encuentras a la hidra de Lerna contra la que se enfrentó Heracles, y muchos otros. Ahí te los describen. Te encuentras a Escila también. Bueno, es una cosa que te satisface muchísimo la curiosidad, porque te describe un lugar que es el Averno, que naturalmente a los que crecimos en una, digamos que en una tradición católica cristiana, pues siempre nos pica mucho la curiosidad. Finalmente Eneas encuentra a Anquises, a su padre Anquises, y él le dice el futuro, y después puede salir del Averno, siempre conducido pues bajo la sabiduría de la Síbila. Y hasta ahí llega ese capítulo. Y bueno, pues ya la descripción de los libros que queda, pues ronda en lo que respecta a qué es lo que encuentra Eneas cuando por fin llega a Italia, cuando por fin llega a su destino. Él se encuentra a un rey, el rey más poderoso de la región, que es el rey latino, y el rey latino está consciente de que hay una profecía que dice que su hija no se puede casar con alguien del lugar, sino que tiene que casarse con un príncipe extranjero. Entonces Latino, haciendo uso de la información de esa predicción, recibe con los brazos abiertos a Eneas y le da la mano en matrimonio de su hija Lavinia. Pero Juno, que siempre está tratando de impedir la gloria de Eneas y la gloria de los troyanos, empieza a meter tal cantidad de problemas, tal cizaña, que todos los capítulos que siguen es de la problemática de Eneas para establecerse pacíficamente en Italia. Se desata una guerra, finalmente el rey Turno de los rútulos, y que son los que lideran la oposición a Eneas, el rey Turno cae vencido por Eneas, y Eneas logra su objetivo de establecerse en Italia y poner las primeras bases de lo que será la futura gloria de la República Romana y finalmente el Imperio Romano. Un imperio que en ese entonces, la Ilíada se escribió en tiempos del primer emperador de los romanos, en tiempos del emperador Augusto, que le decía a Virgilio, de hecho lo apuraba, le escribía cartas, o a veces lo veía en persona y le decía: Virgilio, ¿cuándo vas a tener tu obra terminada? ¿Cuándo vas a tener tu obra terminada? De hecho, me parece que incluso Virgilio, sintiendo la muerte ya de cerca, pidió que su obra fuera destruida, pero pues no dejaron que su obra fuera destruida después de que murió Virgilio, y finalmente la publicaron y se convirtió en uno de los libros clásicos de la historia de la humanidad. Bueno, pues de eso se trata en general. Esa fue mi experiencia con la Eneida de Virgilio. Espero que yo los haya motivado un poco, cuando menos, o si los motive bastante para leer este libro tan importante. Ojalá que pues así haya sido. Lean la Eneida, no se van a arrepentir, aunque sí les va a costar mucho trabajo, y si no les cuesta mucho trabajo como me costó a mí, pues qué mejor. Aquí está, nada más como quedó casi deshecha en esta edición magnífica. Aquí están mis separadores, le puse un montón, de Editorial Gredos, que tuve la fortuna de leer una muy buena edición de la Eneida, pero la edición que ustedes se consigan, pues qué mejor. Y el párrafo final de la Eneida es, pues Eneas le da el golpe final a Turno y dice: hirviendo en ira, Eneas le hunde toda la espada en pleno pecho a Turno. El frío de la muerte le relaja los miembros, y su vida gimiendo huye indignada a lo hondo de las sombras. O sea, literalmente hasta el mero final es cuando Eneas mata al rey Turno. Pero bueno,
un pequeño defecto desde mi punto de vista que tiene la Eneida, pero es un libro que vale muchísimo la pena. Terminamos el video del día de hoy, espero que les haya gustado. De hecho, los estoy alargando un poquito el final, estoy postergando el final porque no puedo creer todo el trabajo que me costó este libro. Es como leer un libro que tú sabes que es uno de los libros más importantes que existen y, y decir, no puedo creerlo. O sea, no puedo creer todo el trabajo que me costó. No puedo creer que por fin esa tarea tan titánica que tenía que hacer ya esté cumplida y no puedo creer también todo lo que aprendí de este libro, porque eso es finalmente lo importante, lo que aprendes y cómo ahora tú vas navegando por un mundo y vas viendo influencias virgilianas por aquí y por allá, algunas más grandes, otras más pequeñas, unas más concentradas, unas más difuminadas, más diluidas, pero Virgilio está ahí y nos acompaña en ciertos momentos. Ahora sí me despido. Yo soy Roberto, nos vemos en un próximo video.